Hola, muy buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Muchas gracias, José Gregorio. Perfecto. Bienvenidos. Se siguen integrando participantes, pero en un minuto comenzamos. Ya poco a poco se irán integrando el resto de las personas que esperamos. Celina, bienvenida. No sé si nos ayudas, por favor, a activar tu cámara. Hola. Muchas gracias, Eli. Vamos a dar inicio. Es Lisbeth Paredes, soy gerente comercial de la Fundación Alemana Servicios y les doy de verdad una cálida bienvenida a este webinar de rentabilidad de productos de crédito, el cual tiene como objetivo presentarles las áreas de aplicación, cómo se calcula y principales beneficios. Esperamos que realmente les guste este webinar y que obtengan información de valor. Les voy a dar dos indicaciones muy rápidas antes de presentar a mi compañera Celina y prácticamente es pedirles de favor que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para evitar distracciones. Al final vamos a dar 5 a 10 minutos para sus preguntas y poder tener ya una interacción con nuestra experta para resolver todas sus dudas. Muy bien, me voy a permitir presentar a Celina, que es de nacionalidad alemana, lo van a notar en la presentación, sin embargo habla perfectamente el español. Celina es graduada de la Universidad Mannheim en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania. Es licenciada en Administración de Negocios con un enfoque en el área de finanzas y marketing. Actualmente colabora como consultor en finanzas para la Fundación Alemana Servicios, brindando su expertise a diferentes instituciones del sector financiero y de ahorro popular bajo las diferentes figuras jurídicas de operación en temas de análisis financiero, análisis de rentabilidad, así como en inversiones de valores. Celi, te doy la palabra. Muchas gracias, Liz. Bueno, entonces también de mi parte, una bienvenida a nuestro webinar de hoy, donde les voy a platicar un poco acerca de la rentabilidad de productos de crédito y su aplicabilidad. Entonces, antes de entrar ya al contenido de nuestro webinar, les traje una pequeña pregunta. Además voy a presentarla. Y bueno, pueden ingresar con la página menti.com y ese código, o pueden escanear este código de QR. Les voy a dar unos minutos para que puedan ingresar a la página y después vamos a ver la pregunta. Entonces,
Vamos a iniciar. Entonces, mi pregunta para ustedes antes de iniciar con el contenido es, ¿qué es la rentabilidad de productos? O más bien, ¿qué ustedes asocian con la rentabilidad de productos cuando escuchan ese término? Entonces, igual aquí les doy vamos a tomar un minuto para contestar y después vamos a ver qué respondieron. Para los que aún no han podido ingresar a la página, aquí arriba también encuentran la información, ingresan a la página web menti.com y ingresan ese código que ven en la parte de arriba. Entonces vamos a ver qué respondieron hasta ahora. Aunque ya están visibles las respuestas, todavía tienen oportunidad de mandar sus respuestas. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Es cuando un producto genera ganancias a la empresa. ¿Ok? Es la relación costo-beneficio. Es la viabilidad financiera del producto crediticio en función de costo-beneficio del mismo. Es la ganancia que genera el producto. Son los beneficios que se obtienen de la operación de nuestros productos financieros que ofertamos. Es el beneficio económico obtenido por la relación de una actividad considerando como una variable negativa el costo de inversión asociado a la actividad. Ok, entonces veo aquí que ya varias de las respuestas tienen algo en común y es el beneficio o la ganancia o digamos algún resultado positivo que se obtiene del producto. Sí, eso es en primera línea lo que busca la rentabilidad de productos, hacer medible qué tanto pues, beneficio me genera un producto de crédito. Aquí tenemos, por ejemplo, también una pregunta más extensa, pero una respuesta más extensa. Vemos que es considerando además como variable negativa el costo de inversión asociado a la actividad. Eso es un muy buen punto. En la rentabilidad estamos comparando el beneficio que nos genera el producto, lo que podemos obtener, versus los costos asociados. Aquí vemos que salen algunos más. La capacidad de que los productos generen una ganancia para la empresa, la viabilidad financiera de un producto si genera excedentes o ganancias, el resultado de la intermediación de la colocación de un producto crediticio. Entonces, veo que ya creo que estamos todos en el mismo canal, ya todos tienen una idea de qué es la rentabilidad de productos. Entonces ahora ya me gustaría, aunque creo que siguen mandando respuestas, me gustaría cerrar ya esa pregunta y entrar a nuestra presentación de hoy. Entonces, pues como ya dijeron, analizar la rentabilidad de los productos de crédito pues busca generar resultados para la institución y que ayuden en la planeación de estrategia. Y eso se realiza mediante el prorrateo detallado de los costos. Entonces vamos a ver los ingresos de un producto de crédito contra los costos que están asociados. Entonces, pues para esa rentabilidad, pues una vez que la obtuvimos, hay varias áreas de aplicación. Entonces, pues principalmente, bueno, en un primer instante nos ayuda para evaluar el desempeño económico y financiero de los productos de crédito. Creo que eso es lo más directo, el área más claro de aplicación.
porque pues, sí, finalmente se hace el análisis de la rentabilidad para finalmente saber cuáles de nuestros productos de crédito son rentables o cuáles presentan un déficit, y además hacer un comparativo, ¿no? ¿Cuál es mi producto, digamos, ganador, mi producto más rentable, y cuáles quizás no son tan rentables, ¿no? Para eso pues, nos sirve, digamos, ese análisis en primer instante. Pero también nos sirve un poco para mejor entender e interpretar los indicadores financieros, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, cómo los diferentes productos de crédito tienen un impacto en la mora o incluso en otros productos, perdón, otros indicadores financieros, y incluso podemos pues analizar sus características, hacer comparativos y entender mejor por qué pues, ciertos indicadores financieros quizás nos aparecen altos o bajos, ¿no? Creo que uno de los puntos claves es que pues, se ha basado en la rentabilidad o en el análisis de la rentabilidad de todo el portafolio de productos de crédito. Se pueden elaborar planes y metas a la medida de los productos de crédito. Eso es muy importante porque no todos los productos de crédito pues, funcionan con las mismas estrategias o metas. Entonces, eso ayuda muy bien a identificar realmente pues, la alcanzabilidad del producto, hasta dónde puede llegar para no hacer, digamos, metas que finalmente nuestros asesores de crédito no podrían cumplir. Y además nos ayuda a ver cuál es la debilidad del producto y dónde debería de enfocar o reforzar pues, mi planeación y mis metas, ¿no? Y además, pues nos sirve para hacer modificaciones en las políticas financieras acerca de los productos de crédito. Entonces, eso también es muy importante porque pues tenemos varios productos diferentes con diferentes características. Entonces, al hacer el análisis de la rentabilidad de los productos de crédito, nos podemos dar una idea qué características son beneficiosas para el producto y qué características podrían presentar una desventaja. Entonces, eso nos ayuda para modificar o eliminar características desfavorables y impulsar las características que vemos que presentan una fortaleza del portafolio de créditos, ¿no? Y pues finalmente podemos también tomar decisiones acerca de la distribución de la cartera de crédito. Entonces, dentro del análisis de la rentabilidad, identificamos la proporción de los productos de crédito dentro de la colocación total. Entonces, pues primero nos damos una idea cómo es la distribución actual, qué son los productos que son pues, fuertes en colocar o tienen una alta aceptación en el mercado. Y además podemos identificar qué productos son los rentables, ¿no? Entonces ahí lo ideal sería pues, fomentar la colocación de los productos que más rentabilidad generan y pues mejor trabajar o incluso pues eliminar o reducir la proporción de los productos que quizás no son tan rentables, ¿no? Entonces esas pues, son las principales áreas de aplicación que podemos obtener de la rentabilidad de productos. Y ahora me gustaría entrar un poco más a cómo podemos calcular la rentabilidad de los productos de crédito. Eso pues, es la metodología que utilizamos en la FAS. Estoy segura que hay otras metodologías, pero esa que estamos implementando ya fue adaptada a las digamos, especificaciones de los productos de crédito, ¿no? Porque no son como productos normales que se producen, que se venden, que se almacenan, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas características diferentes y la metodología busca pues ya considerar esas características y darle el peso adecuado dentro de del cálculo de la rentabilidad. Entonces, el cálculo de la rentabilidad de los productos consiste, digamos, de 3 pasos básicos. Primero, queremos identificar los ingresos por interés que nos generan los productos de crédito. Y eso lo podemos hacer mediante una tabla de amortización. Creo que ya muchos de ustedes conocen las tablas de amortización, que simplemente nos muestran, digamos, el plan en que el esquema de repago y vemos en qué momento nos entran los intereses, ¿no? Y el capital. Entonces, pues eso nos ayuda a, a identificar un promedio, pues, un promedio de los ingresos por intereses. Aquí también muy importante, pues trabajamos con las características promedias de la cosecha de créditos
eso significa que no solo tomamos los datos de un solo mes, que sería, digamos, muy sesgado, sino tomamos normalmente un promedio ponderado de 12 meses o un plazo incluso más largo. Y el segundo paso es la asignación de la estructura de los gastos de origen y de los gastos a plazo a los productos de crédito. Entonces, pues para realmente saber qué gastos o costos y gastos que corresponden al producto de crédito, tenemos que hacer una asignación, un prorrateo de esos gastos, ¿no? Y están divididos en gastos de origen y gastos a plazo, que en un momento también voy a explicarles qué es la diferencia entre esos dos grupos de gastos. Y además, y en el último paso, básicamente identificamos los gastos de administración y de fondeo que están asociados a ese producto de crédito. O sea, primero hacemos el prorrateo, digamos, entre todo nuestro portafolio de créditos y después identificamos nada más los gastos que realmente corresponden al producto que estamos analizando. Y lo importante es cómo estamos identificando los ingresos. Según una tabla de amortización tenemos que hacer lo mismo con los gastos y contrastar los gastos, digamos, en cada periodo que estamos pues, viendo de nuestra tabla de amortización, que pues, básicamente nos da, digamos, una vista hacia el futuro, cómo se va a repagar el crédito. Entonces tenemos que asociar también esos gastos que ya identificamos a cada periodo futuro, digamos, de nuestro producto de crédito. Entonces, para entrar ahora un poco más a detalle a los diferentes conceptos que mencioné, lo primero es pues la identificación de los ingresos. Entonces, les comenté que pues se trabaja ahí con características o medios de la cartera de crédito. Entonces, pues, ¿qué son esas características, ¿no? Entonces, principalmente las características que se utilizan para el análisis de la rentabilidad es pues primero el plazo, o sea, a qué plazo normalmente se otorga el crédito. Aquí no hay ningún problema si dentro de un mismo producto de crédito hay diferentes plazos, porque finalmente se pondera y se considera el peso de, digamos, cada crédito que se otorga con un plazo diferente. Lo mismo para la tasa de interés, también pues, queremos conocer la tasa ponderada de interés, es lo mismo con el plazo. Podríamos ver de repente un producto de crédito que trabaja con diferentes tasas según, no sé, por ejemplo, el perfil del socio. Entonces ahí igual podríamos ponderarla y darnos una idea que es, digamos, la tasa promedia de ese producto de crédito. Y pues la tasa de interés, sobre todo, es importante para nosotros porque es precisamente la tasa que nos identifica qué tantos ingresos nos va a generar el producto de crédito. Pues además queremos conocer el monto mensual de colocación. O sea, eso nos da la idea de qué proporción de la colocación total representa el producto de crédito y también podemos saber qué tantos ingresos pues, podemos generar sobre ese monto. Además, la frecuencia de pago, que va pues muy de la mano con el plazo, se nos da una idea de en qué intervalos pues pagamos el crédito. El plazo nos dice en qué duración va a tener el crédito y además que nos da también una idea sobre el tamaño del producto dentro de nuestra colocación, es el número de créditos colocados, que pues va muy de la mano con el monto mensual. Ambos nos ayudan para identificar qué proporción presenta el producto de crédito dentro de nuestra colocación total. Y pues además el número de pagos y finalmente la garantía líquida. Y además hay otro punto importante que se tiene que considerar dentro del cálculo de los ingresos. Y eso es que ahora que pues, les platiqué de la tabla de amortización, de que lo generamos, bueno, calculamos el ingreso con la tasa de interés, estamos realmente generando un escenario óptimo, ¿no? O sea, un escenario en que todos mis socios pues, me van a pagar es lo que les otorgué, ¿no? Pero en la realidad, no todos los socios cumplen con sus pagos, sino hay una proporción de la cartera de crédito, de los créditos que entran en incumplimiento. Entonces, para pues, considerar también ese factor y no
no calculando ingreso que realmente no va a recibir la institución, se trabaja con el concepto de la probabilidad de incumplimiento. Y esa nos sirve para medir efectivamente, para medir qué proporción de los créditos finalmente pues, no se van a repagar. Y nada más como un ejemplo, generalmente en la metodología que aplicamos en la FAS, pues trabajamos con matrices de transición y identificamos pues de nuestros productos, de nuestros créditos que tienen 0 días de mora en el primer mes analizado, ¿qué proporción de esos productos de crédito pues entran en incumplimiento al término de nuestro periodo analizado? Por ejemplo, si son 12 meses, comparamos el primer mes contra el último mes. Y pues eso finalmente ya nos da la probabilidad de incumplimiento. Y eso es el porcentaje de lo que, es el porcentaje de lo que se coloca que no regresa a la institución. Y entonces, mediante esa probabilidad de incumplimiento, se podría decir que se están castigando los flujos de efectivo. Estamos restando lo que esperamos que no se va a pagar. Y de ahí, una vez que hemos calculado ya los ingresos, digamos, restados de riesgo, tenemos que hacer el prorrateo de los gastos de administración. Entonces, para ese prorrateo, como ya les comenté también, pues hacemos la diferencia entre lo que son los gastos de origen y los gastos a plazo. Entonces, los gastos de origen son todos los gastos asociados desde la promoción hasta el desembolso del crédito, todo lo que tiene que invertir la institución para colocar un crédito. Y a partir del momento que se coloca este crédito, se consideran todos los gastos que siguen se consideran gastos a plazo, porque estos gastos son los que generalmente están asociados a la administración y el monitoreo del crédito, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo, un gasto de origen? Ahí podemos ver, por ejemplo, la promoción de los productos de crédito, no sé, por ejemplo, una campaña en redes sociales que promueven ciertos productos de crédito y eso pues incrementa la colocación. Eso lo podríamos ver como parte de los gastos de desembolso. También podemos ver que pues realmente nuestros asesores de crédito tienen que dedicar un tiempo a asesorar al socio, quizás hacer un estudio socioeconómico, etc. Entonces todo eso lo podemos asignar a los gastos de origen, mientras que los gastos a plazo pues son sobre todo los que pues, son relacionados a la administración. Entonces ahí pues podemos ver, por ejemplo, no sé si hay llamadas periódicas de cobranza, entonces eso se podría asignar a los gastos a plazo, darle seguimiento al socio. Podría ser en general, por ejemplo, el gasto del sistema, que los créditos en general se están administrando pues en un sistema, se necesita tecnología para la administración, entonces eso también podría ser, por ejemplo, un gasto a plazo. Y pues una vez, digamos que hicimos la separación entre los gastos de origen y los gastos a plazo, podemos ahora hacer la asignación de nuestros gastos a todos los productos de crédito. Entonces aquí tenemos diferentes opciones y una de las opciones es, por ejemplo, dividir el monto del gasto entre todos los productos. Es decir, todos mis productos pues tienen que cubrir la misma parte de ese gasto, por ejemplo. Entonces eso pues tiene como resultado que pues cada producto de crédito tiene que soportar una parte igual del gasto, que por ejemplo tiene como consecuencia que un producto de crédito grande, o sea que tiene un alto monto otorgado, que por lo mismo genera más ingresos, finalmente pues puede absorber mucho más fácil ese gasto, mientras que un producto pequeño, digamos, que no se mueve tanto, que pues, tenemos un bajo monto otorgado, generalmente pues siente como más peso o pues como efecto tiene una reducción más importante de la rentabilidad, ¿no? Entonces, eso solamente deberíamos de utilizarlo con gastos que realmente se le tienen que asignar a cada producto de parte igual, no sé, como un tipo gasto fijo, ¿no? Y por otro lado, tenemos los gastos que se pueden asignar
según diferentes unidades de prorrateo. Entonces, nada más como un ejemplo, por ejemplo, para los gastos a plazo, podríamos imaginarnos que se prorratean según el saldo vigente o según el saldo vencido. Aquí, pues un ejemplo muy característico es, no sé, por ejemplo, los gastos de cobranza se pueden prorratear según el saldo vencido, porque podemos asumir generalmente que un producto de crédito que tiene una mayor proporción en la cartera vencida también requiere más atención del asesor, del equipo de cobranza. Entonces, de esa forma podemos, digamos, asignarlos según las necesidades de cada producto de crédito y no simplemente asumir que todos reciben la misma proporción. Y pues una vez que calculamos nuestros ingresos, además restamos la probabilidad de incumplimiento, además hicimos el prorrateo de nuestra estructura de gastos y pues les dije también hay que asociar los gastos con digamos, los periodos en que el crédito o el producto de crédito genera ingresos. Entonces nos da, digamos, de forma simplificada una fórmula final. Y eso la podemos ver de esa forma. Es el margen financiero, o sea, los ingresos, menos el riesgo y menos el gasto de fondeo. Además, sumamos los otros ingresos asociados al producto. Aquí podemos ver, por ejemplo, una comisión, un seguro que se paga siempre en conjunto con un nuevo crédito. Eso lo podríamos asociar como un ingreso adicional. Y después restamos los gastos. Entonces tenemos los gastos de origen y también restamos los gastos a plazo. Y eso finalmente nos da una rentabilidad en monto de ese producto, ¿no? Sobre, digamos, toda su vida, todos los periodos que va a estar vivo ese producto de crédito. Y aquí podemos, por ejemplo, también llegar, digamos, a una rentabilidad comparable entre los productos, porque ahora, pues, con esa rentabilidad en monto, vamos a tener finalmente un producto que tiene una duración de 6 meses, otro producto que tiene una duración de 24 meses, y pues vamos a tener dos rentabilidades que realmente no podemos comparar. Entonces, aquí lo que podemos hacer es dividirlo por la cantidad de meses, o sea, en este caso, por ejemplo, por 6 meses, y multiplicarlo por 12 meses. Eso ya nos da una rentabilidad anualizada. Si hacemos lo mismo con el otro producto, o sea, dividimos por 24 meses, multiplicamos por 12, entonces ahora ya tenemos una base común y podemos comparar cuál producto tiene más rentabilidad. Entonces, pues básicamente es eso un poco de forma resumida acerca de cálculos, un posible cálculo que pues, nosotros implementamos dentro de la FAS. Cómo se podría obtener una rentabilidad de los productos de crédito. Y pues ahora me gustaría entrar un poco a los principales beneficios, o sea, por qué realmente vale la pena hacer, digamos, todos esos pasos, calcular los ingresos, hacer una tabla de amortización, identificar las características, pues son muchos pasos, ¿no? Para pues, tener la rentabilidad. Entonces, los principales beneficios digamos, hacer ese análisis de la rentabilidad de productos de crédito es, pues primero, conocer las características específicas. Es algo muy, muy obvio, muy sencillo, pero finalmente nos da mucha información acerca de por qué un producto de crédito podría o no ser rentable. Entonces, aquí podemos ver la tasa de interés ponderada. También es muy importante la probabilidad de incumplimiento, porque pues finalmente productos que vemos que con frecuencia entran en mora no nos van a generar tantos ingresos y al otro lado nos van a causar mucho gasto de cobranza. Entonces ahí es muy valioso para saber por qué realmente un producto es rentable o no. Aquí no hay, digamos, medidas o estándares generales, sino eso depende mucho de cada institución y qué características realmente les sirven, qué características realmente son las que cubren las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, pues para eso es, digamos, muy, muy personalizado. Y además, pues nos ayuda a identificar los ingresos a lo largo de la vida de un producto de crédito. Entonces, generalmente, y pues en los estados financieros, pues normalmente vemos los ingresos de interés mensuales, vemos como, digamos, los productos ya viejos y los productos nuevos todos juntos nos generan una utilidad, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Pero ahora, al momento de aislar, digamos, la cosecha nueva de los créditos y además aislar los productos de crédito, ahora realmente nos podemos dar una idea
¿qué tanto ingreso nos genera un producto? Siempre vemos el conjunto, digamos, en los estados financieros, pero así de forma aislada podemos ver qué es realmente el beneficio que obtenemos de ese producto de crédito. Y pues además determinamos el monto promedio colocado. Eso podríamos verlo como una característica, pero tiene una ventaja muy importante, que es la de que podemos pues analizar la proporción de nuestro portafolio de créditos. Entonces ahí podemos darnos una idea qué proporción tiene un producto dentro de toda la colocación, y además podemos ver qué proporción absorbe ese producto de los gastos, y realmente es, digamos, equivale más o menos, o es una proporción similar, o realmente tengo un producto que me genera mucho gasto, pero casi no lo coloco. Entonces eso nos da también una muy buena idea de sobre cómo debería o cómo se podría fortalecer el conjunto, promoviendo quizás un producto y reduciendo un poco la colocación de otro producto. Entonces ahí ayuda mucho a jugar con, o más bien optimiza la rentabilidad ya global del portafolio de productos, ¿no? Para ya no verlo de forma aislada. Y pues además tenemos ahora, digamos, cambiamos del lado de los ingresos, cambiamos ahora al lado de los gastos, y vemos que pues el primer punto obviamente es que analiza la estructura de gastos. Entonces lo que ya ahora también comenté es no solo pues queremos conocer qué tantos ingresos nos genera, qué es, digamos, el beneficio, sino también queremos conocer la estructura de gastos asociados, y eso ayuda mucho. O sea, como ya les dije, como se separa entre gastos de origen y gastos a plazo, y además tenemos la oportunidad de separarlo en diferentes, digamos, tipos de gastos, como por ejemplo el gasto de cobranza, o vemos por aislado el gasto de personal, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué gasto es, digamos, dominante en un producto, donde genera mucho gasto. Podemos incluso compararlo con otros productos y ver si realmente el gasto que me genera ese producto es razonable para el tamaño que tiene dentro de la colocación, o si realmente estoy invirtiendo mucho tiempo o mucho esfuerzo en un producto que no es tan grande, ¿no? Entonces podemos ver dos opciones: o hay que incrementar la colocación, o si eso quizás no es posible, hay que disminuir el gasto y mejor alocar los recursos, sobre todo el recurso de personal, hacia otros productos, ¿no? Quizás que tienen más potencial. Y pues, lo más obvio es, pues, obtenemos la rentabilidad del producto. Eso es un gran beneficio, porque pues, podemos conocer qué producto es rentable, qué producto no es rentable, qué tan rentable es un producto, qué tan rentable es el otro producto, y basado en eso, pues identifica en qué la institución debería de invertir, ¿no? Y finalmente, pues, identificamos debilidades y fortalezas de los productos de crédito. Eso también resume un poco de todo lo que ya les platiqué de los beneficios que se pueden obtener, porque finalmente queremos, ya una vez que obtuvimos la rentabilidad de los productos, queremos pues impulsar los productos que tienen fortalezas, pero también no queremos descartar todos los productos que tienen una baja rentabilidad, o quizás en ese periodo que analizamos presentaron un déficit, ¿no? O sea, no en automático significa que esos productos de crédito no generan valor, sino hay que ver la forma o analizar las debilidades que presentan esos productos de crédito, y hay que ver la forma cómo se podrían impulsar esos productos de crédito para también llegar a un punto de equilibrio, o a un punto de que ya generan rentabilidad, ¿no? Entonces, ahí ayuda mucho a hacer un comparativo. Por ejemplo, o sea, si se están analizando varios productos de consumo, se podría ir comparando: ese producto tiene una mayor tasa, ese tiene una muy baja colocación, aquí tengo mucha morosidad porque tengo mucha morosidad de ese producto, y se puede ir comparando y identificar cómo se pueden, pues, eliminar las debilidades y reemplazar, digamos, con fortalezas, ¿no? Entonces, pues ya hasta aquí llega, es un poco la descripción, la presentación, y pues me gustaría darles ya la oportunidad de plantear algunas preguntas, o incluso pues, si quieren regresarse a alguna diapositiva, que fue muy rápido.
Muy bien, Celi. Fíjate, Ariel Posas tiene una pregunta. Me gustaría que pueda habilitar su micrófono para que pueda tal vez ampliarla. Ariel, ¿estás por ahí? Ariel Posas, ¿nos escuchas? Ah, ya. Sí, me escuchan. Ya, sí te escuchamos. Mi pregunta era que cómo se tomarían en cuenta las amortizaciones vencidas para calcular la probabilidad de incumplimiento, o si no se toman en cuenta. Con amortizaciones vencidas te refieres a los pagos vencidos que no se han cumplido, ¿verdad? Y de la tabla de amortización, pues los que ya llegaron a su fecha límite y pues ya no se cobraron. Ok. Lo que pasa es, bueno, la probabilidad de incumplimiento pues finalmente es un porcentaje. Entonces, como tal, la metodología, bueno, en ese caso, esa metodología no identifica la proporción de las amortizaciones vencidas, sino como iniciamos con, digamos, una cosecha nueva, una colocación nueva, asumimos que, bueno, en el primer periodo todo nuestro producto de crédito tiene 0 días de mora, ¿no? Entonces, en lugar de decir, empezamos a estimar qué proporción de esos productos, de esos créditos con 0 días de mora entra en mora, incrementa sus días de mora, simplemente decimos qué proporción de nuestros créditos incumple, ¿no? Que es la probabilidad de incumplimiento. Entonces, en lugar de, digamos, calcular o contar, digamos, los pagos vencidos, le restamos en cada periodo esa probabilidad de incumplimiento. Entonces, independientemente, digamos, de qué proporción podría estar vencida o no, simplemente le castigamos la proporción de probabilidad de incumplimiento. Y sobre el resto de las amortizaciones, bueno, el resto de nuestra tabla de amortizaciones, como tal decimos que eso sí es una proporción de que se recupera. Ahora, es independiente de si es cartera vencida o cartera vigente. Simplemente decimos que esa se va a recuperar al final, porque, o sea, podría, digamos, ser un escenario que es un crédito estrella, que ese crédito nunca cae en cumplimiento, el socio paga todo y ya. O podría ser un crédito que el socio entra en mora, pero otra vez, no sé, regresa a pagar sus cuotas, entonces, no sé, de repente pasa vencida, regresa vigente, pero finalmente se paga, ¿no? Entonces, realmente, la metodología solo distingue entre un crédito que finalmente se va a pagar, o sea, un ingreso que finalmente se va a obtener, no importa, digamos, el camino bajo que se va a obtener, y el otro es, digamos, la probabilidad de incumplimiento, o sea, la proporción de todo mi producto de crédito, de todo ese monto que otorgué, que simplemente nunca lo voy a recuperar, se va a quedar ahí en cartera vencida hasta que lo castigo. Entonces, solamente se separa, digamos, esos dos conceptos. No sé si eso contestó tu pregunta, Ariel. Ok, gracias, Eli. Noé, Francisco, ¿me ayudas a habilitar tu micrófono, por favor, para poder expresar tu pregunta? Hola, buenos días, de Caja de PAC Poblana. La pregunta es si precisamente en esta presentación, aquí se habla que se divide el monto en partes iguales en cuestión a los gastos de administración. Sin embargo, ¿habría la posibilidad de prorratearlo en base al porcentaje de participación de la cartera? O sea, es decir, si mi producto tiene un 20% de participación en relación a todos los productos, ¿se pudiera hacer ese prorrateo de esta manera? Sí, lo que pasa es que la metodología ofrece diferentes unidades de prorrateo, porque, bueno, no se prorratean, digamos, los gastos de administración en su conjunto, como las podríamos encontrar, por ejemplo, en un estado de resultados, sino se hace una separación en diferentes categorías. Entonces, ahí, pues precisamente podemos identificar qué es el gasto de cobranza, por ejemplo, el arrendamiento de las sucursales, que también, pues, de cierta forma, impacta o se tiene que cubrir con el proceso de crédito, lo que comenté ya de las promociones o publicidades, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que no todos los gastos se prorratean de la misma forma.
Entonces aquí podemos seleccionar, o sea, generalmente pues, la metodología, digamos, tiene como una sugerencia, pero generalmente cada institución por sí mismo puede, digamos, ver sus gastos y identificar bajo qué unidad de prorrateo, digamos, bajo qué consideración sería lo más adecuado, lo más realista prorratear los gastos. Entonces, como tú dices, por ejemplo, según el saldo total de la cartera, es una posibilidad definitivamente, porque eso nos ayuda a asignarle a productos que presentan una proporción grande de la colocación, en general, perdón, de la cartera de crédito, asignarle más gasto, porque la idea es que si tengo más monto que administrar o más créditos que administrar, pues obviamente le voy a dedicar más tiempo, ¿no? A un producto de que, no sé, para decir un número, tengo 1000 créditos activos contra un crédito que tengo 10 créditos activos, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar con el saldo de la cartera. También aquí pues mencioné el saldo vigente. En ciertos casos también puede ser útil utilizar el saldo vigente o el ejemplo que di del saldo vencido, sobre todo sobre gastos asociados a la cobranza, ¿no? Que pensamos que principalmente los gastos de cobranza los incurren en un momento en que el crédito pues, presenta mora. O también, por ejemplo, sobre el número de créditos, porque pues, también podemos ver, no sé, para también regresar a las características un poco, productos de crédito que generalmente tienen un alto monto, no sé, créditos a la vivienda, que quizás generalmente tienen un mayor monto a créditos de consumo. Entonces, quizás tengo 100 créditos de consumo y 100 créditos a la vivienda, pero finalmente los créditos a la vivienda presentan un monto mayor. Ahora la pregunta es, ¿ese mayor monto realmente me genera más trabajo? O finalmente es la cantidad de créditos que me genera el trabajo. O sea, porque tengo 100 créditos que administrar, tengo que dedicarle una parte proporcional a cada uno de esos 100 créditos. Entonces son esas diferentes consideraciones que se pueden considerar dentro de ese proceso de la toma de decisión qué unidad utiliza. Espero que eso resolvió tu pregunta, Noé. Sí, gracias. Y también las estimaciones preventivas entran dentro de este prorrateo o dentro de este ejercicio de rentabilidad. Ok, aquí definitivamente se considera ese gasto, pero no lo vemos como estimaciones preventivas, porque finalmente las estimaciones preventivas pues son una medida que pues la bancaria implementó, digamos, una regulación de qué proporción se debe de estimar. Incluso pues se estima también sobre créditos que están pues, perfectamente saludables, ¿no? Con 0 días de mora. Entonces, eso más bien es un cumplimiento con la regulación, pero como tal, al fin no es un gasto como tal para el producto de crédito, ¿no? O sea, porque pues estimo, digamos, el 1%, pero finalmente el socio me va a pagar todo, no solamente el 99% del crédito. Entonces, por eso, como tal, pues no se utiliza ese concepto dentro de esa metodología, sino se abarca esa parte solamente con la probabilidad de incumplimiento. Porque, pues finalmente, la probabilidad de incumplimiento que dice es que los créditos que caen en incumplimiento ya no se van a pagar. Esa es la proporción, digamos, de ingresos más capital, que no se puede recuperar. Y eso es básicamente la misma metodología de las estimaciones preventivas, ¿no? O sea, ahí también se estima para reducir ese riesgo de los créditos que finalmente no se van a pagar, que siempre hay una proporción, pero pues digamos, se podría decir la estimación preventiva es quizás un poco más adversa al riesgo, o sea, se estima mejor un poco más para reducir el riesgo de que finalmente se generan, digamos, pérdidas por los créditos, y se podría decir que la probabilidad de incumplimiento es, digamos, un poco más riesgosa porque solamente, o sea, no estimamos sobre créditos sanos, sino solamente tomamos los créditos que realmente van a entrar en incumplimiento y solamente restamos el dinero que efectivamente no vamos a recibir. Gracias. Sí, teníamos una pregunta más, María de Jesús, pero no sé si con la pregunta, las preguntas que hizo Noé, se contesta tu inquietud o quieres expresar tu inquietud, María de Jesús. Sí, gracias. Más bien es para saber si existe alguna fórmula o
¿O solo es un porcentaje conforme vayamos viendo nosotros la cartera? Por ejemplo, no sé, si veo que hay más gastos de cobranza, le pongo, no sé, un 15%, a un producto que a lo mejor no tiene muchos gastos de cobranza, le pongo un 5%, o si hay una fórmula para la probabilidad de incumplimiento. Ok, pues muchas gracias. Sí, definitivamente. Aquí también, finalmente, no es la única forma de calcular la probabilidad de incumplimiento, pero sí es una metodología como ya muy aceptada, que son las matrices de transición. Entonces, para los que quizás no han escuchado matrices de transición, básicamente en un periodo analizo qué tantos créditos pasan de, digamos, de 0 días de mora a 0 a 7 días de mora, hasta 30 días de mora, etc. Entonces, básicamente las matrices de transición clasifican toda la cartera de crédito en bandas, los que tienen 0 días de mora, 0 a 7 días de mora, 7 a 30 días de mora, etc. ¿no? Ahí también, digamos, realmente podemos ajustar un poco las bandas a cómo es la regulatoria o cómo lo mide la institución. Entonces, una vez que establecimos esas bandas, podemos ver qué tantos créditos pasan, digamos, de ese estado perfecto de 0 a 7 días de mora a 7 a 30, 8 a 30 días de mora, etcétera. Y cuántos créditos de esos créditos que estuvieron en un primer instante en 0 a 7 días de mora superan los 180 días de mora. Obviamente eso no lo podemos ver dentro de un mes, ¿no? O sea, no hay forma de que un crédito con 0 días de mora entre en cumplimiento dentro de un mes. Pero para eso, pues aquí el rango de tiempo mínimo sugerido es un año. Más tiempo siempre es mejor porque tenemos más datos. Pero suponiendo que tenemos pues ese año, podemos ver entonces en nuestro primer mes, digamos enero 2020, tuvimos 1000 créditos que estaban en un estado perfecto, ¿no? En 0 a 7 días de mora. Y ahora hacemos otra vez, digamos, esa clasificación de las bandas al cierre de diciembre de 2020. Y vamos a ver qué tantos de esos créditos que estuvieron digamos, en la banda A, en el estado perfecto, qué tantos de esos entraron a incumplimiento. No sé, quizás fueron 3 créditos entraron en incumplimiento en ese año, ¿no? Entonces, eso nos da una idea sobre la probabilidad de incumplimiento de ese producto de créditos. Y es precisamente 3 créditos sobre 1000 créditos en un año entran en incumplimiento. Esa es la proporción que podemos utilizar. Ahora, el ejemplo fue un producto muy bueno, tenía muy poca probabilidad de incumplimiento, obviamente. Podemos ver también casos más drásticos. Entonces, eso es una forma de cómo se podría calcular la probabilidad de incumplimiento. Muy bien, gracias. Como comentario también, en cuanto a las estimaciones preventivas, nosotros aquí en la cooperativa, lo que hacemos, bueno, se hizo una pequeña fórmula ahí para la rentabilidad también. Se consideraba lo que ganaría esa estimación en dado caso que se pusiera a trabajar. Y eso es lo que se está restando, ¿no? Eso es, siento que forza un poco más el saber si es rentable o no tu producto. Eso se hizo aquí. Lo que no se está considerando ahorita que lo estoy viendo es la probabilidad de incumplimiento. Entonces eso lo vamos a agregar también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bruno, adelante. Gracias, buenos días a todos. Pensando un poco en el cálculo de la rentabilidad, decíamos que todo parte del margen financiero más otros ingresos asociados al producto. La pregunta es, ¿podemos considerar como otros ingresos asociados al producto a una venta cruzada? Me imagino, no sé, la venta de una póliza asociada a la vigencia del crédito, o no va por ahí y más bien esto tiene que ver un poco con comisiones por apertura, por disposición, impresión de estados de cuenta. En estricto sentido, validando, digamos, que esta fórmula, le voy a llamar, de sumar otros ingresos, radican entonces en una venta cruzada o más bien en las comisiones que este producto puede tener registradas contractualmente y que también significan un ingreso, o las dos. Ok, pues muchas gracias, Bruno. Primero, o sea, definitivamente las comisiones, esas forman parte, digamos, creo que lo más sencillo porque pues
se podría imaginar que se paga una comisión asociada al desembolso de un crédito, entonces eso lo asociamos también a ese producto de crédito. Ahora lo que dices de la venta cruzada, siento que en cierta forma sí, o sea, ahora que lo mencionas con una póliza, te refieres a una póliza asociada al producto de crédito, ¿no? Por Sí, ejemplo, un seguro o algo así. así es, sí, es decir, al final del día, no sé, de manera coloquial, de cara al cliente, decirle su crédito puede acompañar una póliza de asistencia médica y si usted la adquiere, el beneficio es tal, ¿no? A lo mejor un tema de precio o cualquier otra cosa, pero reitero, ¿no? A lo mejor esto se dio formalizando el desembolso del crédito y al final, pues bueno, ¿no? La póliza tiene un costo que de no existir, pues simplemente no va con relación a este crédito, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, más bien a Sí, eso me refiero. no, pero sí, definitivamente, también podríamos imaginarnos una póliza, o sea, sí, o sea, realmente la idea es captar todos esos ingresos que se generan adicionalmente con ese producto de crédito, que no, digamos, vienen ya incluidos en los ingresos por intereses, pues lo que ya son, digamos, los ingresos tradicionales del producto. Y también, pues podemos preguntarnos, ¿hubiéramos vendido, no sé, por ejemplo, esa póliza sin el producto o esa póliza la vendimos porque desembolsamos ese crédito? Entonces, eso creo que nos da una muy buena idea de si realmente es un ingreso asociado al producto, o sea, porque son ingresos que no generaríamos tampoco si no estuviéramos entregando ese crédito. Ok, de acuerdo, listo, gracias. ¿Alguien más que tenga inquietudes? Creo que no. Les estoy poniendo para que me ayuden, por favor, antes de retirarse, contestar una rápida encuesta. No les quita más de 4 minutos el contestarla. Para nosotros es de vital importancia saber qué opinan sobre este webinar que preparó Celina para ustedes. Y mientras la van contestando, les quiero comentar que, bueno, primeramente agradecer también al INAES, que hay personal aquí presente, por apoyarnos en la difusión de este evento. Muchísimas gracias, Rosa Isela. Y a nombre de Fundación Alemana, pues agradecerles su participación. Esperamos que la información compartida les sea de utilidad. Y si alguno de ustedes quisiera conocer más de esta metodología, más de este tema, aprender a hacer el análisis de los productos de crédito de sus instituciones para fortalecer la toma de las decisiones, inscríbanse en nuestro taller que inicia el 5 de abril. Aún tenemos poquitos lugares. Serán 5 sesiones para no hacerlo tan pesado. En esta nueva modalidad de impartir talleres virtualmente, ¿verdad? Sí se complejiza, ¿no? La interacción y a veces la comprensión con tantas horas ahí frente a la computadora. Entonces, bueno, las dividimos en 5 sesiones de 4 horas cada una, 2 días por semana. Sugerimos que sí participen únicamente los perfiles que estén involucrados en la toma de decisiones, en la elaboración de análisis financiero o interpretación y la generación de información financiera y operativa. Es de vital importancia para que pues todos vayan alineados y no tengamos personas que se vayan rezagando o que se les complique la comprensión del tema. También es necesario que los participantes manejen conceptos y cuenten con conocimientos de contabilidad y finanzas, de preferencia enfocados en el sector financiero. Mi compañera Leticia es la responsable de hacerles llegar esta información a sus correos para que puedan ver un poquito más con detalle el contenido, la duración, la inversión, etcétera. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para resolver sus inquietudes sobre este tema. Las presentaciones se las enviaremos a su correo, la presentación de este webinar, y en nuestro Facebook está, se hizo la proyección de este webinar y ahí pueden encontrar pues también la grabación por si no tuvieron oportunidad de ver completo la exposición. Y finalmente me gustaría, por favor, tomar una foto de grupo. Si me ayudan activando sus cámaras, se los voy a agradecer. Celi, ¿me ayudas a quitar la presentación, por favor?
A ver quién se anima. Ariel, quitaste tu cámara. La pusiste y luego la quitaste. Espero que la mayoría. Muy bien. A ver, voy a tomar la primera porque sí tenemos dos pantallitas con imágenes. Entonces voy a tomar la primera. Una sonrisa. 1, 2, 3. Muy bien. Me encanta que en la cuenta de Jenny están 3 personas ahí en la foto. Me encanta. Permítanme, déjenme guardar esta fotito. Y me voy con la siguiente. 1, 2, 3. Bien, la guardo. Pues bueno, no me resta más que agradecerles su participación, su tiempo. Espero que esta información les sea de utilidad, como ya lo comenté. Y nada más compartirles rápidamente también nuestro... Ay, no sé si se me cerró, denme un segundo. Nuestros próximos webinars gratuitos, que tanto INAES, que nos está apoyando con la difusión, como nuestra área comercial, les está compartiendo estos eventos. Para nosotros sería importante tenerlos ahí. Permítanme. Ya, no sé por qué se me cerró, perdón. Celi, te quité tu proyección, una disculpa. A ver, ahí ya lo tenemos. El próximo webinar gratuito que tenemos tiene que ver con la especialización en recursos humanos. Vamos a darles un tema bastante interesante y compartirles alguna herramienta de uso inmediato en estas áreas. El 21 de mayo tenemos gestión del cambio organizacional, 18 de junio toma de decisiones, 16 de julio rentabilidad de sucursales, que también lo va a presentar Celina Rambo. El 17 de septiembre tenemos la medición del riesgo de crédito y cerramos el 22 de octubre con competencias de liderazgo y negociación. Todos nuestros webinars son de duración de 1 hora y prácticamente es como darles un regalo previo ya a la participación del taller a los que se animen. Pues básicamente es eso. Les agradezco su participación. Les deseo un excelente día y fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Elina. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.